Hola chicos, hola chicas. Bueno, vamos a seguir con las clases. Ustedes en la anterior clase habíamos hablado sobre la estructura de la Constitución Nacional. Hoy nos vamos a detener. ¿Se acuerdan que la primera parte era la dogmática? Que yo les dije que correspondía a los primeros casi 43 artículos de la Constitución Nacional. Y hoy que estaba formada por declaraciones, derechos y garantías, y hoy nos vamos a detener en algunos derechos que corresponden a la parte dogmática de nuestra Constitución Nacional. Lo que vamos a ver es el derecho a la intimidad, que está en el artículo 19 de la Constitución Nacional, y el artículo 16 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con la igualdad. Ustedes en una actividad habían hecho que era el derecho a la intimidad, y yo noté que había varias dudas sobre esto, porque bueno, primero lo vamos a leer y dice el artículo 19, les recomiendo como siempre que tengan la Constitución a mano para releerlo: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden ni a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella prohíbe. Bueno, lo primero que vamos a ver, que fue lo que más hubo problemitas para resolver la actividad, es vamos a hablar de acciones privadas que son diferentes a las acciones públicas. Muy bien. Este artículo solamente se va a basar en las acciones privadas y muchos tuvieron inconveniente en poderlas identificar. ¿Cuáles son las acciones privadas? Para que se den una idea, son aquellas que yo puedo elegir si las hago públicas o no y hacia mi fuero íntimo. Les doy un ejemplo de una acción privada. Por ejemplo, una señora está amamantando a su bebé en la plaza, yo no puedo ir y firmarla porque si bien está en un lugar público, esa acción es privada. ¿Correcto? A ver, una de las preguntas era si había acciones privadas en lugares públicos y en lugares privados. ¿Cuál es una acción privada dentro de lo que nosotros podemos hablar en ambientes privados? Por ejemplo, si yo en mi casa me estoy bañando, obviamente es una acción privada. Si yo hago mi fiesta de cumpleaños, también es una acción privada porque yo elijo quiénes van a venir a mi domicilio a festejar dicho evento. ¿Estamos de acuerdo? Otras acciones, o sea, hay muchas acciones privadas. Yo les doy estos ejemplos. Acciones públicas, ¿qué puede ser? Por ejemplo, dar clases es una acción pública, aunque se dé en un establecimiento privado. ¿Me comprenden? O sea, leer, no importa si lo haces en un lugar privado o en un domicilio privado o en un domicilio público, es una acción pública. ¿Estamos de acuerdo? Estas acciones privadas, no todas las acciones privadas van a estar amparadas por este artículo 19. ¿Cuáles no van a estar amparadas? Que es otra de las preguntas que yo les hice en la actividad. Son aquellas que no pueden ofender la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, ni el orden. ¿Qué quiero significar esto? Estos límites, por ejemplo, una de las preguntas que me hacían: yo asesino a una persona acá en mi casa, ¿sí? Por más que sea en mi casa, esa acción es pública, ¿estamos de acuerdo? Y va a intervenir la justicia, aunque la gente alrededor no quiera porque la persona era mala o lo que fuera. Otra de las acciones que hacen a la moral, por ejemplo, vamos a suponer, una persona es nudista, ¿sí? Tiene su derecho y es una acción pública ser nudista dentro de su casa, perfecto. Hasta ahí estamos de acuerdo y es una acción privada. El tema es que yo tengo mi derecho a ser nudista, por así decirlo, pero, por ejemplo, tengo que evitar que los demás vean esto. ¿Cómo es? Porque es una acción privada. Entonces, yo no puedo ser nudista y tengo todas las ventanas abiertas enfrente de un jardín de infantes, supónganse. Eso hace al límite de la moral. El límite del orden, que es sinónimo de la ley, ya lo hemos visto antes con el ejemplo que yo les di hace un ratito. Ni perjudiquen a un tercero. Que yo, por ejemplo, vamos a decir, toco la batería,
Es una acción, me encanta, toco la batería en mi casa, ensayo, aprendo, pero no puedo estar tocando la batería a las 3 de la mañana, perjudicando a todos mis vecinos y que no puedan descansar. ¿Se entiende por qué es al orden y por qué perjudica a un tercero? Estas acciones no están amparadas por este artículo. Esto por un lado. El resto de las acciones dice acá, por el tiempo. Recuerden que este artículo fue hecho en 1853 y tiene muchísima importancia con el respecto de las redes sociales. A mí lo que me gusta, es mi artículo favorito, y lo que me gusta es la trascendencia que tiene, que va a cumplir casi 170 años, y mirá la vigencia que tiene, porque este artículo te va a demostrar el tema que hay en las redes. Vamos a poner un ejemplo. Yo me mando una captura, una persona contándome lo que siente, etcétera, etcétera, y yo agarro y hago esa captura de esa conversación que tuvo con un tercero, ¿sí? Es privada. Yo no puedo difundir las conversaciones privadas que otra persona tiene conmigo. Y lo mismo las fotos, lo mismo por eso las redes tienen muchísimo que ver con las acciones privadas. ¿Correcto? Yo no puedo difundir, vuelvo a aclarar esto, ni fotos, ni videos, ni conversaciones que me haya pasado un tercero. ¿Correcto? Eso queda entre la intimidad de la otra persona, porque vos decís, bueno, pero me la dio a mí también. No, pero también hace a la intimidad del otro, que va a estar sobre mi derecho de difundir esas imágenes, y por eso da fundamento a acciones legales. Yo les decía que este artículo era de 1853. Por eso dice, quedan reservadas a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de las acciones privadas que me autoriza la Constitución Nacional tienen que ver con que nadie me va a juzgar por lo que yo haga en mi casa. ¿Se entiende? Ni yo, el quien crea, todo lo que hace. También la religión hace a nuestro derecho a la intimidad si lo queremos. Dice, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Esto se conoce como el principio de reserva, y quiere decir que si no está en la ley prohibido, lo que ustedes conocen como que todo lo que no está prohibido está permitido. Yo los invito a que piensen en sus casas y hagan una lista de acciones privadas y revean ese trabajo práctico que presentó algunas cuestiones, porque ustedes lo entendieron como acciones públicas o privadas dentro del derecho penal. Esto no hace al derecho penal, sino que hace a la Constitución Nacional, y de violarse no origina acciones penales, sino que origina acciones civiles. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dicho todo esto, cualquier duda que tienen, como siempre, me lo preguntan por mail o lo dejan en el comentario. Vamos ahora al otro artículo, que es el derecho a la igualdad. Dice, ese está citado en el artículo 16 de la Constitución, como dijimos antes, y la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. Vamos de a poco. La nación argentina, ¿qué quiere decir prerrogativas? Que vos no sos más importante porque seas duque, rey, princesa, reina, lo que fuera. Acá todos somos iguales. El hijo de Messi, tu hijo, tu hermano, todos somos iguales ante la ley. Y dice, no hay fueros especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos vamos de acuerdo a lo que hemos infringido de la ley, vamos a ir a un juzgado, sea civil, penal, comercial, lo que fuera, pero todos vamos a lo mismo. Cuando dice no hay fueros especiales, quiere decir que no hay, bueno, vamos a hacer un juzgado para alumnos, vamos a hacer un juzgado para operarios ferroviarios. No, todos vamos a los mismos jueces. Eso quiere decir que no hay fueros personales y que somos iguales ante la ley. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Dice después, todos son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Esta palabra a veces nos da un poco de incertidumbre,
vamos a quedarnos idoneidad, yo la voy a escribir para que puedan, vamos a desmenuzar qué es idoneidad, bueno, viene de la palabra idóneo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo derecho a ir a un empleo. ¿Esto quiere decir que estoy obligado a que el Estado me dé un trabajo? No. Quiere decir que yo me puedo presentar a cualquier empleo siempre y cuando sea idóneo. ¿Y cómo soy idóneo? Si es que tengo un título o si tengo la expertise, la experiencia para hacerlo. A ver, dicho en otras palabras, si yo agarro y cualquier compañero o compañera de ustedes agarra un maletín, se pone un traje o se viste de abogado, no quiere decir que esa persona es abogada, necesita un título para hacerlo. O si yo me pongo un barbijo, bueno, justo ahora con los barbijos, pero si me pongo un barbijo, una cofia y una bata y me meto en un quirófano y digo, pero yo quiero ser médico. No, tenés que tener el título. La otra parte de la idoneidad hace a cuenta mi expertise. Vamos a poner un ejemplo. Yo agarro y quiero ser tatuadora. Entonces digo, no, bueno, yo me presento, voy a la casa de tatuaje, se busca tatuador, voy, me presento, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Me llamo Marcela, papá. Dice, ¿qué pasa acá? Me va a preguntar, ¿usted tatúa? No. ¿Alguna vez usó una máquina para tatuar? No. ¿Sabe dibujar? No. A ver, y yo no me puedo ir, me están discriminando, no tengo acceso a ese trabajo. Tengo que tener las herramientas, doy este ejemplo como pueden ser muchos, como para poder hacer ese trabajo. Aunque no se pide un título como en el anterior que dijimos los médicos y las médicas o los abogados y las abogadas. Bueno, dice acá, el último, la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que todos vamos a pagar lo mismo. Quiere decir que, por ejemplo, vamos a suponer, les pido perdón por mis dibujitos, yo tengo dos casas iguales, ¿sí? Por ejemplo, uno de los impuestos, vamos a simular que me salieron iguales, que estas casas, una, vamos a suponer, es de San Martín y esta de San Isidro. ¿Van a pagar lo mismo? No, porque lo que se toma en el principio de la igualdad del impuesto es igualdad entre iguales. ¿Qué quiere decir? Que el impuesto inmobiliario se va a basar, ¿sí?, en lo que vale el metro cuadrado según la municipalidad correspondiente o según la provincia correspondiente. Entonces, es probable que si yo tengo el mismo metraje en las dos casas, yo termine pagando más impuesto inmobiliario. ¿Viola la igualdad? No, no la viola, porque justamente lo que está hablando es que la base tributaria va a ser lo mismo. Lo que cambia es que el valor de mi propiedad es distinta. Yo les quiero hacer un gráfico acá, si se puede, bueno, voy a hacer un poquito más abajo, para que ustedes entiendan que este artículo se va a basar en tres tipos de igualdad. Entonces, la igualdad que nosotros vamos a ver, ¿sí?, es ante la ley, esto que les expliqué, que somos todos iguales ante la ley, ¿sí? Luego, la igualdad laboral, que es la que tiene que ver con la idoneidad, ¿correcto? Y por último, la igualdad impositiva. Este artículo trata entonces sobre estos tres tipos de igualdad. Por último, les quiero aclarar dos cositas con respecto al artículo anterior y a este. Para nosotros, después cualquier cosa lo vamos ampliando en otras clases, nuestra Constitución Nacional no habla solo de los ciudadanos, sino también de los habitantes. ¿Quiénes son los ciudadanos? Lo hemos visto pero en las primeras clases, pero se los recuerdo. Son los nativos, quienes hayan nacido en nuestro país y tienen más de 18 años, y quienes han tenido la carta de ciudadanía o han hecho la ciudadanía y tienen también mayor de 18 años. ¿Quiénes son habitantes? Son los extranjeros que no han hecho la ciudadanía y los menores de 18 años. ¿Por qué aclaro esto? Porque a veces mucha gente dice, no, bueno, pero los extranjeros tienen derechos que nosotros, y bueno, se genera toda esa cuestión. Y lo que yo les quiero aclarar que nuestra Constitución, que como vimos en la clase anterior, es nuestra ley más importante, abarca y protege tanto a los habitantes, que puede ser también un turista. Un turista va a tener el mismo derecho, turista, se queda un mes, 15 días, va a tener los mismos derechos a la igualdad, a la intimidad y otros que tenemos nosotros. ¿Va a tener todos los derechos de la Constitución? No, pero muchos de ellos sí. Por último,
quiero aclararles en cuanto al derecho a la igualdad, recuerden que la igualdad no es igualitarismo. Les pongo un ejemplo. La igualdad, que tiene más que ver con la equidad es la igualdad más justicia, ¿correcto? Porque la igualdad siempre debe ser justa. Y si yo hablo de igualitarismo, quiere decir si yo digo, hola, ¿qué tal? Buenos días, yo me presento a la clase, hola chicos, todos tienen un 10. ¿Es igualdad? No, es igualitarismo. Entonces, la igualdad siempre va a tener que ver con la justicia. También podría ser al revés, que yo diga, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Tienen todos un 1, y también eso no me pueden decir que es igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno chicos, como siempre me escriben comentarios, me mandan mail y nos vemos la próxima clase. Cuídense, besitos.